Bueno, desde mediados de los años 50 y hasta finales de los 80, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en un afán por imponer la hegemonía de su sistema, o sea, por imponer el poder de sus sistemas políticos, de sus ideologías políticas. El capitalismo y el comunismo dentro de las economías y la política mundial, lo que dividió el mundo en dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. La Guerra Fría generó, la Guerra Fría generó además una, la Guerra Fría generó además una carrera arme, una guerra armamental. Momento, chicos, ya voy, que me están llamando acá. Bueno, como veníamos contando, este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética era para imponerse y aumentar su influencia a nivel global. Esta guerra inició prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 1945 hasta el 91, pues en cierta medida en algunos libros de historia podemos encontrar que esta va desde los años 1947 hasta 1991. Podemos tener en cuenta que en esta Guerra Fría existían muchas amenazas por la destrucción mutua asegurada. Fue una constante guerra y rivalidad entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues la gente, los habitantes de la Tierra se encontraban prácticamente perjudicados en cuanto no sabían qué podría ocurrir. ¿Por qué? Porque estaban ante una inminencia de una guerra nuclear que podría acabar o terminar con todos los, con todo el mundo en general. Como estaba contando ahorita, el siglo XX es considerado por todos los historiadores y por todo el mundo el siglo de las guerras. Pues la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de una de las más grandes guerras con 10 millones de muertos. Pronto se convirtió en un simple aperitivo o aperitivo en comparación con lo que estaba por venir, que era la Segunda Guerra, que debía, que deberían haber saciado de la sed de la sangre de la humanidad. Pues por un tiempo el mundo encontró un nuevo enfrentamiento. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial una de las consecuencias grandes fue las devastaciones en las infraestructuras, como la gran pérdida de muerte, la gran pérdida de muertes humanas, en fin, y por eso se crearon diferentes organizaciones importantes como la ONU y otras organizaciones para establecer el orden y para, en cierta medida proteger la dignidad humana o a las personas. Bueno, la Guerra Fría agruparía prácticamente más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre, ya sabemos quiénes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que vendrían siendo los protagonistas de esta guerra. Bien sabemos que esta situación de enfrentamiento ideológico y tensión prebélica que se desarrolla durante la mitad del siglo XX entre las dos potencias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. No llega a desembocar en un conflicto armado directo, aunque sí se producen diferentes enfrentamientos indirectos en diferentes territorios o terceros países. Por ejemplo,
Existieron diferentes conflictos frente a amenazas de guerra, coexistencias pacíficas, en fin, existieron diferentes conflictos como las guerras de Vietnam, entre otros. Cada, eh, cada bloque, cada bloque tenía una potencia, o más bien cada potencia marcaba su zona de influencia, o sea, los bloques, y se respetan mutuamente. Entonces, para tener claro, se conoce como Guerra Fría el conflicto indirecto que enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX. Se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de extender sus modelos ideológicos, económicos, sociales en zonas de influencia a través de los llamados países satélites, evitando siempre el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y manteniendo una situación de tensión, equilibrio y los poderes obviamente de poder. Bueno, en la Guerra Fría se enfrentaron diferentes doctrinas, o más bien existían doctrinas que disputaban por el poder. Estaba la doctrina Truman, que era la propaganda anticomunista en Estados Unidos. Se concentró con la declaración de la doctrina Truman en 1947. Esta influencia era un modelo soviético en los gobiernos de Europa del Este y Asia. Estaba el Plan Marshall, que este plan Marshall surge en la Segunda Guerra Mundial para la recuperación de Europa. Este plan Marshall fue un plan que unificó a Estados Unidos o fue creado por Estados Unidos con tal de coger más miembros para su ideología. Miremos los bloques. La formación de los bloques. En 1945 a 1949, división de los países en la zona que ocupaban de la ocupación tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriente, Medio y Asia. Instauración de repúblicas populares en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. División de Alemania en zonas de ocupación que dan lugar a diferentes países. El bloque occidental se conformó a partir del establecimiento de pactos políticos y económicos entre Estados Unidos y varios gobiernos de Europa Occidental, como Francia, Italia y los Países Bajos. Su principal intención era frenar el avance del comunismo, obviamente porque Estados Unidos iba en contra de este, y desarrollar una conciencia sobre la importancia de la democracia con división de poderes, la soberanía popular y las libertades civiles y económicas. Ideológicamente, el bloque realizó una propaganda anticomunista entre sus habitantes y buscó expandir esta percepción entre los gobiernos aliados de América Latina, Asia y África. Recuerden que Estados Unidos tuvo una gran influencia en América Latina. Los países firmaron diferentes tratados de asistencia, en fin, con tal de estar aliados con Estados Unidos, quien crea un plan importante considerado como el Plan Marshall para recuperar aliados a su favor. Los estados del continente se reunieron también en una conferencia para crear la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, en alianza a Estados Unidos.
Entonces, también podemos hablar aquí que este bloque occidental, en el bloque occidental vemos la doctrina Truman, que era una propaganda anticomunista, o sea, una propaganda que iba en contra del comunismo, y estaba el Plan Marshall. La doctrina Truman apoyaba a cualquier nación que quería vivir en libertad frente a regímenes autoritarios. El Plan Marshall ayuda a la economía financiera para reconstruir Europa y contener el avance del comunismo. Ambos, tanto el Plan Marshall como la doctrina Truman, lo que hacían eran más que todo intervenir para que el comunismo no avanzara. El comunismo no, perdón, el capitalismo, para que el capitalismo, o más bien para que el capitalismo, espérense aquí que estoy, para que el comunismo, sí, porque esas son doctrinas anticomunistas. La doctrina Truman, perdón, y el plan, por ejemplo, la doctrina Truman era una doctrina anticomunista. Buscaba obviamente y ante todo que no avanzara el comunismo. El Plan Marshall fue una idea que se creó Estados Unidos, fue una idea y unas alianzas que se creó Estados Unidos para ayudar a los países que habían sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. Como dice aquí, Plan Marshall fue Estados Unidos pasa de una economía de guerra a una de paz sin sufrir superproducción. Crearon el bloque de Estados Unidos, que es el bloque occidental, crea el Pacto de Atlántico o la OTAN. Esta era una alianza política militar entre Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental. Entonces, ¿qué se hacía en la OTAN? Pues en la OTAN lo que hacían era guardar la economía, guardar la política, eran varios países que estaban inscritas que estaban inscritos en esta organización y hacían parte de esta organización entre otros. El bloque oriental, pues el bloque oriental consolidó su zona de influencia en los estados de Europa Oriental. Entonces, salvo en Finlandia, Yugoslavia. Luego de la guerra, los soviéticos permitieron la instalación de gobiernos y comenzaron a crear la propaganda comunista y buscaron un partido comunista para que tomara el control político y económico. Aquí podemos mirar que el bloque oriental rechazaba obviamente el Plan Marshall y responde con la equivalente de la doctrina Jordano y el Comifos. ¿Qué era la doctrina Jordano? Bueno, este era prácticamente, era una doctrina del Partido Comunista que presentó prácticamente un informe buscando contener el capitalismo en esos países o en esos territorios que ya se habían sumado al comunismo. En el bloque oriental también podemos hablar de otros organismos importantes como son el Pacto de Varsovia. Esta era una respuesta soviética a la OTAN, se convierte en un instrumento de dominación soviética.
Tensiones bélicas. Bueno, existieron, como estábamos hablando, existieron diferentes conflictos en terceros países en los que los norteamericanos apoyan a un bando, los soviéticos a otro. China, en la guerra civil china, Estados Unidos apoya a los nacionalistas y la URSS a los comunistas venciendo a estos últimos. Corea, tras la guerra civil, se conforman dos estados, uno comunista, que es al norte, y uno prooccidental, que era al sur. Otras tensiones bélicas, coexistencia de confrontación, crisis, se crea el muro de Berlín que separa físicamente a las zonas de influencia soviéticas y americanas en Alemania, crisis de los misiles, uno de los episodios más tensos de los soviéticos, planean instalar unos misiles en Cuba, la tensión llega hasta casi provocar una confrontación directa, pero finalmente los soviéticos deciden dar marcha atrás. Dentro de las fases de la guerra, podemos establecer diferentes tensiones, como estaba la guerra de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, que fue una guerra civil, Estados Unidos apoya mucho a los prooccidentales del sur y la Unión Soviética a los comunistas del norte. Rusia envía tropas y se produce en su interior en movimiento social. Hubo muchas tensiones bélicas. En cuanto al fin de la guerra, se alteran periodos de detención. Esto de pronto es una diapositiva que tenemos aquí diferente, pero diferente, pequeña frente a lo que puede ser la guerra civil. Pero es que las guerras civiles que se ocasionaron en diferentes países tras la Guerra Fría. Un momento, chicos, que me están llamando por acá.